Tieunuyo, hola a todos. Entre lágrimas y abrazos temblorosos, Chrung y Tieunuyo por fin tocan la felicidad que durante tanto tiempo les fue negada. El dolor del pasado no desaparece, pero se transforma en fuerza cuando descubren que una nueva vida crece en el vientre de ella. Una hija que llega como promesa y redención. Cada latido de ese pequeño corazón une lo que el destino intentó separar. ¿Será esta niña el milagro que selle definitivamente su amor o el inicio de un camino que deberán proteger con todo lo que son? Esta vez, el amor nace entre lágrimas y se queda para siempre. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, envuelta en una llovizna fina que hacía brillar las luces de la calle. Dentro del pequeño apartamento, el silencio era denso, casi palpable. Tiunu estaba sentada junto a la ventana, con una mano apoyada suavemente sobre su vientre. Allí, en ese espacio íntimo y silencioso, latía una nueva vida, su hija aún no nacida, frágil y llena de promesas. Truong permanecía de pie a unos pasos de ella. Observaba la escena sin atreverse a interrumpirla, como si temiera romper un equilibrio demasiado delicado. Su corazón estaba lleno de emociones contradictorias. Amor, culpa, miedo, todo se mezclaba en su pecho. Habían pasado por demasiado. Separaciones dolorosas, recuerdos perdidos, palabras no dichas a tiempo. Y aún así, seguían allí, juntos, intentando comprender cómo habían llegado hasta ese momento. Tiunu rompió el silencio con un suspiro profundo. No habló de reproches ni de heridas antiguas, pero sus ojos reflejaban el peso de los años. Recordaba las noches en soledad, las lágrimas escondidas, la fuerza que había tenido que construir para proteger la vida que crecía dentro de ella. Ser madre no había sido una elección sencilla, había sido un acto de valentía silenciosa. Truong se acercó lentamente. Cada paso parecía un recorrido por su propio pasado. Miró el vientre de Tiunu y sintió un nudo en la garganta. Pensó en la hija que venía en camino, en todo lo que no había podido ofrecer antes, en el temor de no estar a la altura. ¿Podía realmente encontrar la felicidad después de tanto dolor? Afuera, el sonido de la lluvia marcaba un ritmo constante, casi hipnótico. Dentro, la vida cotidiana seguía, una lámpara encendida, una taza de té enfriándose sobre la mesa, el reloj avanzando sin prisa. Esos detalles simples les recordaban que, pese a todo, el mundo no se había detenido, y quizás ellos tampoco debían hacerlo. Truong extendió la mano y la colocó sobre la de Tiunu. No dijo nada, no hizo promesas grandiosas, pero en ese gesto había una intención clara: quedarse, acompañar, aprender a amar de nuevo. Tiunu cerró los ojos por un instante y dejó caer una lágrima silenciosa. No era de tristeza, sino de cansancio y alivio mezclados. Así, entre amor y lágrimas, comenzó una nueva etapa para ellos. Aún no había felicidad plena, solo una esperanza tímida. Pero en el latido suave de su hija no nacida, Truong y Tiunu empezaron a vislumbrar que, incluso después del dolor, el amor podía volver a florecer. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la noche de lluvia hubiera lavado las sombras del día anterior. El olor del café recién hecho llenó el apartamento, trayendo consigo una sensación de normalidad tan necesaria. Tío Nu se movía despacio por la cocina, cuidando cada gesto, mientras Truong la observaba en silencio, aprendiendo a leer los pequeños cambios de su cuerpo, la manera en que protegía su vientre sin darse cuenta. Durante el desayuno, las palabras comenzaron a fluir con timidez. Tío Nu habló de sus miedos más profundos, el temor de criar sola a su hija, de no poder ofrecerle una familia completa, de que el pasado volviera a separarlos.
Cada frase era una confesión largamente guardada. Truong escuchaba sin interrumpir, sintiendo como esas palabras abrían heridas que nunca habían terminado de sanar. Cuando llegó su turno de hablar, Truong no buscó excusas. Confesó su culpa por las ausencias, por los errores que habían marcado sus vidas. Dijo que el amor que sentía nunca había desaparecido, pero que había sido demasiado débil para protegerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando admitió que la idea de ser padre de una niña lo llenaba tanto de alegría como de miedo. Temía fallarle, temía no saber cómo cuidar algo tan puro. El ambiente se cargó de emoción. Las lágrimas no eran un signo de derrota, sino de comprensión. Por primera vez, ambos se permitieron ser vulnerables sin miedo al juicio. En medio de ese intercambio sincero, la vida cotidiana seguía su curso. Un vecino pasando por el casillo, el ruido lejano de un autobús, el reloj marcando la hora, esos sonidos simples los anclaban al presente. Tieu-nu tomó la mano de Truong y la colocó sobre su vientre. Le habló a su hija con una voz suave, diciéndole que su padre estaba allí. Truong sintió un movimiento leve, casi imperceptible, y su corazón se estremeció. En ese instante comprendió que la felicidad no era un destino lejano, sino un proceso construido con verdad y coraje. Esa mañana no resolvió todos los problemas, pero sembró algo nuevo, confianza. Entre lágrimas y sonrisas tímidas, Truong y Tieu-nu comenzaron a creer que el amor, cuando se enfrenta con honestidad, puede transformar incluso el dolor más profundo en un comienzo lleno de esperanza. Los días siguientes transcurrieron con una calma nueva, todavía frágil, pero real. Truong empezó a acompañar a Tieu-nu en sus rutinas diarias, descubriendo que la felicidad no siempre se anuncia con grandes gestos, sino que se esconde en los detalles más simples. Caminaban juntos por el mercado del barrio, él cargando las bolsas con torpeza, ella sonriendo ante su esfuerzo sincero. A veces discutían por cosas pequeñas, pero incluso esos desacuerdos tenían un sabor distinto. Ya no eran heridas, sino señales de una vida compartida que volvía a tomar forma. Una tarde, acompañó a Tieu-nu a su control prenatal. Sentado junto a ella en la sala de espera, Truong observaba a otras familias, a padres nerviosos y madres expectantes. Por primera vez, no se sintió un extraño en ese mundo. Cuando escuchó el latido del corazón de su hija, un sonido rápido y firme, algo se rompió dentro de él. No fue dolor, fue una emoción tan intensa que tuvo que bajar la mirada para que Tieu-nu no viera las lágrimas que luchaban por salir. De regreso a casa, caminaron despacio, hablando del futuro con cautela. No hacían planes grandiosos, hablaban de cosas sencillas, el color de la habitación, la ropa pequeña, los nombres posibles. Truong se sorprendió a sí mismo imaginando escenas cotidianas, levantarse de madrugada, preparar leche, aprender a calmar el llanto de su hija. Esos pensamientos, antes impensables, ahora lo llenaban de una paz extraña. Tieu-nu percibía el cambio. Ya no veía en Truong al hombre perdido del pasado, sino a alguien que estaba aprendiendo a quedarse. Aún así, el miedo no desaparecía del todo. Algunas noches, cuando Truong dormía, ella se quedaba despierta, preguntándose si esa felicidad sería duradera. Había aprendido que el amor puede doler tanto como sanar. Una de esas noches, Truong despertó y la encontró llorando en silencio. No preguntó por qué, simplemente la abrazó. En ese abrazo no había promesas exageradas, solo presencia. Y eso, para Tieu-nu, fue suficiente. Comprendió que el amor había madurado. Ya no era impulsivo ni idealizado, sino consciente y responsable. Así, entre rutinas sencillas, miedos compartidos y momentos de ternura inesperada, Truong y Tieu-nu comenzaron a construir una felicidad real. No perfecta, pero viva. Y en el centro de todo,
Su hija aún no nacida se convirtió en la luz que transformó lágrimas antiguas en esperanza verdadera. El último mes de espera llegó envuelto en una calma extraña, una mezcla de ansiedad y dulzura. El vientre de Kyunu ya era redondo y firme, como una promesa visible de todo lo que habían atravesado juntos. Cada mañana, Truong se levantaba antes que ella para preparar el desayuno. No era un gesto extraordinario, pero en esa rutina sencilla había una determinación silenciosa. Quería estar presente todos los días. Por las noches se sentaban en el sofá, hablando en voz baja para no romper la tranquilidad del momento. Truong apoyaba la mano sobre el vientre de Tyunu y le hablaba a su hija como si pudiera entenderlo todo. Le contaba historias simples, cómo era el cielo al amanecer, cómo su madre había sido fuerte, incluso cuando nadie la veía llorar, cómo él mismo estaba aprendiendo a ser mejor gracias a ella. A veces su voz se quebraba, y entonces Tyunu apretaba su mano con una sonrisa llena de lágrimas. Hubo un día en que Tyunu, vencida por el cansancio, rompió a llorar sin razón aparente. Truong no intentó arreglar nada, no buscó palabras perfectas, solo la abrazó, dejándola llorar hasta que el temblor pasó. En ese silencio compartido, ambos entendieron que la felicidad no significa ausencia de lágrimas, sino tener a alguien que se quede cuando llegan. Mientras preparaban la pequeña habitación de la bebé, colgando ropa diminuta y acomodando una cuna sencilla, Truong se detuvo un momento. Miró a su alrededor y sintió algo que nunca había sentido con tanta claridad: pertenencia. No era el pasado lo que le daba estabilidad, sino ese presente construido con paciencia y amor. Tyunu lo observó desde la puerta. En sus ojos no había reproches antiguos ni miedo al mañana, solo gratitud. Habían sufrido, habían dudado, habían llorado demasiado. Pero ahora, en medio de esa espera tranquila, comprendían que todo había tenido un sentido. Cuando la noche cayó, Truong y Tyunu se quedaron en silencio escuchando la respiración del otro. La hija aún no nacida se movió suavemente, como recordándoles que no estaban solos. Tyunu sonrió entre lágrimas y susurró que, por fin, se sentía feliz. Truong apoyó la frente en la de ella y cerró los ojos. Así, entre amor y lágrimas, encontraron la felicidad. No una felicidad ruidosa ni perfecta, sino profunda y verdadera. Una felicidad que nació del dolor, creció con el perdón y ahora esperaba, con el corazón abierto, la llegada de su hija.